Pues bueno, de ahí nos vamos a este tema, porque ahora sí estamos en Riders. Anunciamos hace un ratito que el gobierno de la Ciudad de México pospuso la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones del reglamento de tránsito de la Ciudad de México. ¿Cuál era el planteamiento? Que motocicletas menores de 600 centímetros cúbicos no pudieran acceder con libre tránsito en los carriles centrales de vialidades como Periférico, como Tlalpan, como Viaducto, como Circuito Interior, como Zaragoza, estas que son realmente arterias importantes y relevantes para la movilidad de esta ciudad, de esta megalópolis. Era importante, y ahorita vamos a poner este vaso medio vacío, que esto ocurriera porque vemos que la cantidad de accidentes, porque vemos que la cantidad de percances, que los propios automovilistas, que los propios ciclistas, que la gente que está alrededor de las motocicletas ha sentido un incremento significativo de estas motos sin que necesariamente quienes las están manejando estén capacitados, lo estén haciendo mejor, estén entrenados, tengan licencia. Entonces, ahí es en donde hay que poner énfasis. Sin embargo, Miguel Ángel Medina, el representante de los motociclistas de cilindradas menores a 150 centímetros cúbicos, expuso que las modificaciones al reglamento de tránsito son un acto de discriminación y su argumento es que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución no se puede discriminar por ninguna razón. Y ellos dicen, a nosotros porque no tenemos una de 600 nos están discriminando. Este es un argumento que finalmente puso a temblar a las autoridades y en consecuencia se abrieron mesas de diálogo para encontrar un acuerdo entre la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y este grupo denominado Bikers. La CEMOVI informó que en estas mesas de diálogo estarán obviamente representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gobernación con el fin de escuchar las propuestas de los inconformes. Pero me parece que hay muchas propuestas y pocas acciones, Héctor. Sí, ese es un tema que hemos tenido frecuentemente en discusión porque hay muchas propuestas, inclusive se supone que ya debía haber pasado acciones como la licencia exclusiva para motociclistas después de hacer un examen exhaustivo en la delegación, que tenías que probar un slalom, que tu equipamiento, primeros auxilios, los puntos básicos de seguridad de la moto, era básico para que te pudieras subir una motocicleta y pudieras ir a adquirirla. Teníamos que haber hecho ese cambio. El cambio del padrón que se iba a hacer del número de serie de chasis de tu moto con tu documentación de tarjeta de circulación y placa relacionados a un dueño de la motocicleta con una licencia de motocicleta, lo cual hoy en día no es en esa forma. Hay muchos recovecos, por eso después se sataniza que las motos están frecuentemente en situaciones de inseguridad, de problemas en tránsito, que esa es una de las que están. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la seguridad de los conductores de motocicleta? O sea, si me dices motos de cilindrada baja, a ver, nosotros andamos en moto y no tenemos nada en contra de cilindradas bajas ni grandes. Es un tema que se llama seguridad. Los accidentes que surgen dentro de los carriles centrales son más graves porque es a mayor velocidad. Las motos pequeñas, inclusive a nosotros nos pasa que de repente, si traes una moto pequeña es muy fácil meterte entre los coches. Es mucho más ligera, más práctica. Y las personas que traen cilindradas más grandes inclusive los empiezan a presionar porque avancen, porque a veces no pueden pasar en carriles centrales. En los carriles laterales sí hay un poco más de tráfico, sí hay un tema de transporte público que también cruzan, lo cual hace crítico también para pasar en moto. Yo creo que aquí el cambio tiene que darse, tiene que ser generalizado. Sí tiene que haber una ley, sí tiene que haber licencias. Tenemos que pasar de un carnet de una cilindrada baja a una media y después a una alta, como se hace en otros países. Y sobre todo, no tengo nada en contra, Cristian, de que podamos ir a comprar una motocicleta a cualquier tienda. Pero quizás más importante antes de llegar y que te vendan una moto, que por lo menos llegues con una licencia, que a quien le vas a vender una motocicleta sepa manejar. Que la sepa manejar y no le estás vendiendo algo que inclusive puede ser algo fatal. Mira, hay muchas cosas en la mesa que se están pasando por alto y se cobijan en el tema de la discriminación. Había que poner sobre la mesa que en este cambio del reglamento, si el conductor no llegara a portar la licencia vigente, su motocicleta sería remitida inmediatamente a un depósito vehicular.
Eso me parece que no tiene vuelta de hoja. Tendría que ser sí o sí o así. El reglamento de tránsito tendría que enlistar las características específicas con las que se contaría en el casco. Lo de las certificaciones. Sí, un casco que... Como dice Pablo, hay gente que sale con un casco de béisbol a manejar una motocicleta. Por Dios, o sea, eso no veo la discusión. Los repartidores de las aplicaciones tendrían que contar con un seguro básico y además una licencia tipo A1 o A2, que es una licencia más robusta, no simplemente como tú dices, voy, me compro la moto y salgo. No, porque ese es un tema, las aplicaciones de elementos. Hay chavos que manejan muy bien moto y hay otros que ni siquiera habían manejado moto en su vida. Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Eso es discriminación? Creo que no. Es una seguridad de ver a la persona que se la lleva, ¿no? Vamos a un corte, que hacemos, estás en Autos sin Imagen.